la necesidad de tu pueblo, pon la palabra en boca de tu siervo para honra y gloria tuya. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esa noche queremos hablar de acción y efecto de ver las cosas de Dios. Acción y efecto de ver las cosas de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos tremendos aquí más adelante. Pero para poder ver las cosas de Dios debemos estar cerca de Dios. Por eso tiene que haber consagración, como hablamos la semana pasada. Esto hará un efecto tremendo, maravilloso en el creyente, en la vida de la persona que está buscando de Dios. Ahora, ¿cómo le ocurrió a Moisés? A Moisés le ocurrió algo tremendo y eso que él había pasado momentos duros, difíciles, porque tuvo que huir de Egipto, porque se adelantó al tiempo de Dios. A veces queremos actuar en nuestro tiempo. El tiempo de Dios es el Cairo, el tiempo nuestro es el cronómetro de tiempo. El Cairo es el tiempo de Dios. Y tuvo que huir al desierto. Pero tremendo y maravilloso fue lo que ocurrió a él. Usted puede buscar Éxodo capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Iré y veré esta grande visión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Antes de seguir leyendo el pasaje. Él está acostumbrado a ver esto, lo que está mirando ahora está acostumbrado, pero notaba que era diferente. ¿Qué era? En la Biblia habla de zarza, pero de repente usted lo comprende con una zarza. Es en el idioma nuestro, panameñismo, es un poco de hierba que se unía hierbita, con el viento la soplaba y cuando iban moviéndose se iban uniendo una con otra y se hacía como una bola de pura hierba seca. Esa era la zarza. Entonces él estaba acostumbrado a ver esas bolas que el viento le iba llevando. Pero esas bolas, como estaban en el desierto tan caliente, de repente el sol las quemaba. Se quemaban, era una llama fugaz. Pues dice: ocurre algo, voy a ver esta gran visión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa zarza se prendió, pero no se apaga, no se apaga, no se apaga. Yo quiero que eso es lo que está ocurriendo allí. El fuego no se apaga. Entonces eso es lo que él dice aquí. Dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la salsa no se quema, no se consume. ¿Qué es lo que está pasando? Algo milagroso está ocurriendo aquí. Dice el verso 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Aleluya. Imagínense, cuando él se acerca a esa gran visión, es que Dios, aleluya, de esa llamarada de fuego sale la voz de Dios hablándole a él. Gloria a Dios. Dice el versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido sus angustias. Aquí llega y empieza a decir: oye Moisés, hace casi 40 años te adelantaste, pero he escuchado el clamor del pueblo que está sufriendo en Egipto. He escuchado tu clamor y tú eres instrumento para sacarlo de aquel lugar. Por eso estoy hablando contigo. A veces la visión viene para hacer un llamamiento. Dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebreo, del jebuseo. Bendito sea el que vive. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Porque no hay nada oculto para Dios. Dios conoce nuestro entrar, Dios conoce nuestro salir. Hay personas que de repente no son los egipcios de aquel tiempo, pero son las situaciones que están imperando en cada país, en cada nación, en cada barriada, que están oprimiendo a muchas personas, que están asfixiadas por la situación pecaminosa que está ocurriendo. Pero aquí Dios usa instrumentos como este siervo Moisés, para usarlo para honra y gloria suya. Aleluya. Dice el verso 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo y
los hijos de Israel, alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Aquí vemos claramente cuando hablamos, aquí habla de visión, a veces Dios te muestra algo porque Dios tiene un propósito específico contigo, te lo muestra de diferentes formas. Gloria a Jesús. Pero vamos a ver aquí primeramente lo primero que vemos aquí, el primer efecto en la vida tuya, en la vida de aquella persona que ve la visión. El primer efecto es que no te va a dejar solo. Él te va a guiar, te va a decir qué hacer, te va a guiar por la palabra del Señor, porque así de repente cuando él se encuentra con el Señor allí y él le dice esto, ahora que ya está preparado, que ha pasado 40 años en el desierto, 40 años ahí, ahora cuando le dice, tú vas para allá, de repente viste la visión, viste lo que está ocurriendo, el lugar es santo, gloria a Dios, anda a aquel lugar, tiene que enfrentarse a un hombre poderoso. Y eso era solamente a través de la fe. Pero lo tremendo es, lo importante, el primer efecto que hace la visión es que no te va a dejar solo, te va a guiar por la bendita palabra. La palabra te va a guiar, porque la palabra de Dios siempre nos lleva en el rumbo adecuado. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Aquí está, la preparación es importante, pero a través de una visión y un llamamiento que Dios te guía para que cumpla el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Ahora, mire, aquí podemos ver algo. Es que toda visión tiene que pasar siempre por el filtro de la palabra de Dios. No que yo siento. Cuando las personas quieren inventar y acomodarse una visión de su propio ser, se meten en problemas. Porque con una visión propia la persona aguanta el plumero, dice, deja el plumero, no aguanta nada, deja el plumero, deja todo y va adelante. Pero cuando es una visión de Dios, Dios te va a guiar siempre. El primer libro de Samuel habla sobre esto. Llegó un momento, dice que la palabra de Dios, porque es necesario para que la visión camine, tiene que haber palabra de Dios, tiene que haber palabra de Dios en la vida de aquella persona, porque cuando no hay palabra de Dios, no hay visión. No hay visión. Porque va a haber visión. Si Dios es el que da la visión, Dios es el que da la línea a seguir. Y un momento donde el Señor toma a un pequeño niño en ese momento llamado Samuel, para que fuera preparado por Elí. Pero Elí andaba mal y los hijos andaban mal porque él dejaba que los hijos hiciesen lo que daba la gana. Así que él había perdido la visión, había perdido el lineamiento. Y Dios habla a través del niño que ni sabía. Y habla de que Samuel no conocía la palabra de Dios y estaba dentro del templo donde se debe predicar la palabra de Dios, no conocía. Usted ve el capítulo 3 del primer libro de Samuel, mire lo que nos dice el capítulo 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová dice, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Es que cuando no hay palabra de Dios no hay visión. Dice que escaseaba y ministraba el joven niño, ministrando. Y aquí llega un momento donde él, gloria a Dios, a pesar de su tierna edad, estaba caminando dentro del lineamiento de la palabra de Dios. Y Dios no le habla a Elí, ni a los hijos, le habla al niño, al jovencito. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que sucede en el versículo 10, para no leer mucho. Vino Jehová, se paró y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa, Israel, que alguien la oye, le reteñirán ambos oídos. Entonces él empieza a decir todo lo que tenía que él decirle, era palabra de Dios. Él le decía, como profeta de Dios, decirle a Elí lo mal que se estaba portando. Dios lo utiliza, porque en él sí, y miren lo que dice
él no se atrevía porque eran palabras muy duras, muy fuertes. Y él siendo un pequeño niño en la preadolescencia, ¿qué voy a decirle a esta persona anciana que debe estar enseñándole y no está dando buen ejemplo? Y los hijos menos. Mire, para no leer mucho el verso 17. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Dice Elí. Dime, Samuel, ¿qué te dijo Dios? Él no se atrevía a decirlo. Te ruego que no me la encubra, así te haga Dios aún que añada si me encubriere la palabra de todo lo que habló contigo. Y ahí empieza a decirle la palabra dura. Tú vas a, tu descendencia, tú vas a dar el sacerdocio. Y ahí murió él, murieron los dos hijos en una situación terrible. Fue algo horrible. Pero es que cuando no hay palabra, no hay dirección, no hay visión. Entonces, toda visión tiene que pasar por el filtro de la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar cada día en nuestras vidas. La palabra de Dios debe estar cada día en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que estar en abundancia en nosotros. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo palabra de Dios, voy a hablar palabra de Dios. Si yo tengo otras cosas, voy a hablar de esas cosas. Yo quiero hablar palabra de Dios, quiero llenarme la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enriquece, aleluya, alabado sea el Señor. La palabra de Dios me hace que el Señor me muestre lo que hay por delante, porque es mi guía, me da la visión adecuada, me da el lineamiento adecuado, alabado sea el Señor. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 19, el verso 7. La ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra de Dios también, de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, yo quiero la palabra de Dios porque me hace sabio. Dice el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, o sea, la palabra de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alabado sea el Cristo de la gloria. Me gusta esto, lo que hace la palabra de Dios. Alumbra los ojos. Yo no ando enseguecido, ando viendo claramente. Puedo ver las visiones, puedo ver lo que Dios me muestra. Aleluya. Dice el verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Alabado sea el Cristo de la gloria. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Porque así es, como dice que el Salmo 1 en adelante. Qué maravilloso cuando nosotros podemos meditar en la palabra del Señor. La palabra de Dios, aleluya, cuando meditamos, Señor, sale como, es como cuando, a veces yo digo que la meditación es tremenda. Y a veces yo ilustro la meditación con lo que hacen las vacas en el interior. Las vacas son bien inteligentes en cierta forma, porque en la mañana es que se comen toda la hierba que tiene rocío. Se las comen. Pero usted ve al mediodía, parece que están masticando chicle debajo de un árbol. Y usted, la vaca, ¿cómo está masticando y masticando? Y yo dije, pero esta vaca como están en la sombra y masticando. Y ahora me di cuenta de que cuando agarra la primera bocada de la mañana, él tiene varios estómagos y lo pasa uno al otro para ir triturándola. Así que la saca y otra vez empieza a masticarla y a saborearla. Así mismo nosotros, que la palabra de Dios entre de repente y saboreamos la palabra. Y la palabra nos levanta, la palabra nos fortalece. Aleluya, gloria a Dios. Empieza a meditar. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Es importantísimo escuchar la palabra. Aleluya, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te da visión, te da claridad. El profeta Jeremías lo comprendía bien eso y lo hablaba fuertemente. Habían algunos que daban mensajes un poco raros, tenía que cumplirse, pero él hablaba la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 23, verso 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera de mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Aleluya.
Hay momentos que la palabra puede ser dulce, pero para aquel rebelde es como un mazo. Si tú quieres la palabra como mazo es porque tú eres rebelde. A veces la palabra es como mazo para rebelde, para aquel que es como una piedra, como roca. Por eso la Biblia habla de que nosotros antes teníamos un corazón de piedra y ahora el Señor nos puso un corazón de carne que alaba y glorifica al que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor.